Les estaré hablando sobre el riesgo y seguridad de la informática. La sociedad actual vive en un camino constante hacia la digitalización. Todas las ventajas que aporta esta transformación digital viene acompañada de una serie de amenazas que ponen en riesgo la seguridad de los sistemas y comprometen la privacidad de la información. En este entorno digital, las empresas deben analizar los riesgos informáticos y tomar medidas para evitar que se produzca para mitigar sus efectos negativos. Cuando se habla de la ciberseguridad, el análisis de riesgos informáticos es la evaluación de los distintos peligros que afectan a nivel informático y que pueden producir situaciones de amenaza al negocio, como robos o intrusiones que comprometan los datos o ataques externos que impidan el funcionamiento de los sistemas, propiciando periodos de inactividad empresarial. El análisis y gestión de los riesgos proviene a las empresas de este tipo de situaciones negativas. Para su actividad recoge una serie de factores fundamentales para consecución, identificación de activos. Para realizar un análisis de riesgo efectivo, el primer paso es identificar todos los activos de la empresa. Estos activos incluyen todos los recursos relacionados con la gestión e intercambio de información de la empresa, pero como software, hardware y vías de comunicación, documentación digital y manual e incluso de recursos humanos, riesgos y amenazas. Una vez se identifique todos los activos de información que componen la empresa, deben definirse las amenazas a las que pueden estar expuestos. Estas amenazas pueden ser de diferente índole, como ataques externos, desastres naturales o errores humanos. Ataques externos. Los ciberdelincuentes siempre tienen en su punto de mira a las empresas y a sus sistemas como objetivo de robar información, es decir, bancaria o de otra índole comercial o personal. Tirar sus sistemas o utilizar sus recursos. Dos de las mayores amenazas que reciben las empresas hoy en día son ataques de la denegación de los servicios, utilizando los sistemas informáticos de la empresa, o ataques con malware de razón. Encriptan los datos de la empresa solicitando un rescate económico en criptomonedas para liberarlo. Errores humanos. La intervención humana en los procesos informativos siempre está expuesta a que se cometan errores intencionados o no intencionados. Por ejemplo, un empleado sin los conocimientos suficientes o con los privilegios superiores a los de su función puede realizar acciones que comprometan los datos o produzcan un mal funcionamiento en los sistemas. Desastres naturales. Es posible que se dé situaciones que pongan en peligro los activos informáticos de la empresa, como inundaciones o sobrecargas en la red eléctrica. Situaciones extraordinarias, como la pandemia del COVID-19. Las crisis a menudo reducen los niveles de alerta y protección y llevan a ciberdelincuentes a aprovecharse de esta situación operando bajo esquemas maliciosos. Por ejemplo, las campañas de phishing relacionadas con el COVID-19, en las que los cibercriminales se hacen pasar, por ejemplo, por organizaciones de salud acreditadas, están en aumento. Por esta razón es importante que las empresas estén atentas a mensajes fraudulentos relacionados con esta pandemia y se recomienda aumentar la conciencia ante el surgimiento de nuevas amenazas. Los riesgos se producen al existir una amenaza que tenga consecuencias negativas para los sistemas de información de la empresa. El análisis de los riesgos debe recoger información detallada de todos los riesgos a los que se ven expuestos y cómo afectan a las empresas. En esta fase del análisis de riesgo hay que priorizar cada uno de estos riesgos, siendo preciso consultar datos estadísticos sobre incidentes pasados en materia de seguridad. Detectar vulnerabilidades. Las vulnerabilidades se presentan en activos informáticos y presentan un riesgo para la información. Dos ejemplos de vulnerabilidades que suelen encontrarse en el análisis de riesgos informáticos son la falta de actualización de los sistemas operativos, por lo tanto, no incluye los últimos parches en materia de seguridad, y el uso de contraseñas de accesos débiles, contraseñas cortas que no utilizan combinaciones de letras, números, símbolos o mayúsculas, minúsculas, y que son fácilmente descifrables con procesos automáticos, medidas de prevención y control. Una vez se tenga identificadas las amenazas y vulnerabilidades de los sistemas y se tengan definidos todos los riesgos y sus consecuencias, deben establecerse una serie de medidas y tratamientos de riesgo con los objetivos claros, evitar que se produzca el riesgo